¿Qué tal? Buenos días. El movimiento revolucionario en México fue un escaparate para algunos delincuentes, ya que los ayudó en gran medida para cubrir sus huellas manchadas con el crimen. Igualmente, logró que otros más se mezclaran entre la sociedad y pasaron desapercibidos. Aunque es un tema algo complejo al desconocer la verdadera situación, pero ¿se justifican las acciones? Por tal motivo, el canal Más Contradicciones trae para ti el video titulado ¿Bandidos en la Revolución? Los tiempos durante la Revolución Mexicana fueron bastante difíciles para los habitantes de nuestro país. Las injusticias estaban a la orden del día. La necesidad de salud, alimentación, protección, afecto incrementaron en gran medida, llegando a la mayoría de la población, lo cual provocó que las actividades practicadas se modificaran un poco y el bandidaje se apoderó del territorio nacional. El concepto de la palabra bandido se modifica según el historiador. Por ejemplo, algunos mencionan que son bandidos las personas que roban y atacan con violencia, aparte que son solicitados por las autoridades para saldar algún crimen. Otros señalan que es necesario pertenecer a una banda criminal para ser llamado como bandido. Sea cual sea el significado correcto, lo real es que existieron personas que dañaron a los demás. En los casos de bandoleros que se han analizado, el bandido surge por dos motivos principales. En ocasiones por la necesidad y otras veces por la ambición. De cualquier modo, se perjudica a un tercero. A lo largo de los años, y como algo normal, las historias de bandidos se han vuelto casi narraciones heroicas, románticas, y al mismo tiempo se rodean de fanatismo. Queda a consideración de cada uno el analizar los datos y crear conclusiones al respecto. A continuación daremos a conocer algunas hazañas o crímenes, como quieras llamarlos, de algunos bandoleros de la época. Comenzaremos con un caso que sirve para ejemplificar lo anterior. Fue realizado por José Inés García Chávez, el llamado Atila Michoacano. De igual forma es conocido por el apodo de Ave Negra de la Revolución. Este bandido realizaba sus fechorías bajo el cobijo del movimiento villista. Comandaba una gavilla como de 300 hombres que se hacían llamar los Tigres Pintados. Este personaje sembró el terror en el bajío del país, principalmente en los estados de Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Estuvo vigente de los años de 1915 a 1918, año en el que murió a sus 29 años a causa de la influenza española. Al frente de sus hombres robaba pueblos enteros, los quemaba, mataba a sangre fría, mujeres, hombres y niños, ordenaba ejecutar en grandes cantidades, torturaba y mutilaba a sus prisioneros y al final los colgaba de un árbol. Un caso del cual la mayoría de los mexicanos de aquella época tuvieron conocimiento fue el de Higinio Granda y su banda del automóvil gris, los cuales, favorecidos por la incertidumbre del momento y sobre todo por la protección de altos mandos del gobierno carrancista, lograron cometer cientos de robos y asaltos a casa-habitación en la Ciudad de México y regiones vecinas, obteniendo una cuantiosa fortuna, a pesar de que sus fechorías solamente fueron durante pocos meses. En el año de 1915, su carrera delictiva fue fructífera. A finales del año de 1915, 8 de los 10 integrantes de la banda fueron detenidos por la autoridad y la mayoría de ellos sentenciados a muerte. En resumen, el bandido, sea cual sea su proceder, se caracteriza por dañar con sus acciones a los demás, y no les interesa la dignidad de los otros, solamente satisfacer sus necesidades. Para argumentar lo mencionado presentamos el caso del licenciado Heriberto Barrón, el cual era miembro del círculo íntimo de Porfirio Díaz, defendiendo a capa y espada los ideales porfiristas, proclamándose enemigo de la revolución.
Después de la caída del Porfiriato, logró colarse al Partido Democrático de Madero y en 1916 fue nombrado diputado constituyente por el estado de Guanajuato. Debemos reconocer que el bandolerismo mexicano fue el resultado de las circunstancias del contexto histórico. Sinceramente, nuestra participación al respecto es subjetiva. En primer lugar, por el hecho de no vivir en esa época. El segundo aspecto a tomar en cuenta es que los grupos políticos existentes nombraban bandidos a sus contrarios. Y el tercer elemento a considerar es que toda historia, con el pasar del tiempo, poco a poco se va modificando. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Crees que se justifican las acciones realizadas? ¿O solamente son crímenes? Recuerda que tienes la última palabra. Analiza la información y crea las conclusiones. Favorece el pensamiento crítico. El canal Más Contradicciones agradece tu visita.